Bueno, buenas noches todos los estudiantes e invitados el día de hoy. Por un motivo de un compromiso que no estaba previsto, el arquitecto Abel Castro, director de la Escuela de Arquitectura, no estará presente hoy. Entonces hoy yo voy a presentar a nuestro invitado. Él es el arquitecto José Andrés Castro Ruiz. Él es arquitecto de la UACA, del Studium Generale. También tiene una formación que incluye estudios con la fundación, con Architecture Foundation Australia de Glenn Murcutt Masterclass, donde estudió en Dublín y en Sydney. También tiene la maestría de arquitectura tropical de la UCR. Es miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Fue profesor de climatología en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es además músico, él es baterista. Ha sido publicado en múltiples revistas, entre ellas Estilos y Casa, revista Hábitat, revista Su Casa, revista Construir, por mencionar algunas. Entre los premios y reconocimientos que tiene su carrera, Holcim y la Fundación de Parques Nacionales le dieron un reconocimiento por el proyecto de la Escuela de Ballena. La Universidad Veritas, en su tercera Bienal de Arquitectura, le dio la primera mención de honor en el 2007 por el proyecto Escuela de Ballena. Ha participado en congresos y bienales del Colegio de Arquitectos. En una de estas bienales consiguió la mención de la Asociación de Paisajistas Costarricenses, mención por la consideración de paisajista en proyectos construidos en el proyecto La Casa sobre el Café. Ha sido expositor en la Universidad para la Paz, en Expotur, en el Congreso Nacional de Arquitectura en el 2009, la Universidad Latina y hoy nos acompaña en la Universidad Internacional de las Américas. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos, espero estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No entiendo qué le pasa a mi cámara. Estoy con un problema ahí, no logro. ¿Se ve borroso o no se ve del todo? Yo no lo veo, pero antes se veía borroso. Sí, todavía se ve borroso. Hay algo que no entiendo ahí. No importa. Se notan menos las arrugas. Exacto. Sí, adelante entonces. Bueno, vamos a arrancar entonces. La presentación tiene muchas imágenes. En realidad yo nunca he sido como de poner mucho texto o de escribir mucho. Entonces me gusta que vayan viendo las imágenes conforme me van escuchando. Bueno, lo primero es darles las gracias a todos por su tiempo, gracias por asistir. Y bueno, procedemos, ¿verdad? Estamos claros en dónde estamos. Estamos en un país que, siendo un país continental, en realidad tiene un clima de isla. Hace muchos años yo me preguntaba hacia dónde iba la arquitectura y lo más importante para mí era encontrar una identidad arquitectónica y batallar en contra de la majadería de la arquitectura rostipoyesca, que era la arquitectura de Costa Rica, que eso era costarricense, que eso era... Y en realidad parecía un gran absurdo sin mayor justificación teórica arquitectónica verdadera. Entonces, conociendo mi país y siendo un enamorado de Costa Rica y de todos los paisajes, yo hago muchas actividades, deportes al aire libre, caminata, deportes en el mar, en fin. Hago buceo, hago fotografía submarina, son todas cosas que me nutren como persona y cosas que me abren la mentalidad, me abren la percepción como arquitecto. Entonces, tal vez el primer consejo que les puedo tener es eso: nútranse, búsquense ustedes actividades que los transformen en un mejor ciudadano del mundo. Aliméntense, viajen, experimenten, sean arriesgados, sean diferentes. No se trata de jugar de loco, se trata de ser una persona
de mundo. No solo somos ciudadanos de un país, tenemos que ser ciudadanos del mundo. Entonces, luego de haber hecho varios diplomados y haber hecho la maestría, yo decido enfocar mi práctica profesional en 3 vertientes: el confort físico por medio de la arquitectura bioclimática. En este punto es importante, nosotros lo que hacemos es buscar el confort de las personas utilizando el clima, trabajando con el clima, no trabajando en contra del clima. Eso es sumamente importante porque para mí ese es el elemento más importante de la arquitectura que yo considero que es verdaderamente costarricense. Luego de la maestría y luego de haber ido a estudiar un curso corto, un diplomado corto con Glenn Murcutt en Australia, y no solo con Murcutt, sino que ahí conocí a Peter Stutchbury, conocí a Richard Leplastrier, que fue la mano derecha de Björn Utzon en la ópera de Sydney, o sea, casi nada. Y son arquitectos con una trayectoria increíble. Entonces, yo me seguía preguntando, ¿hacia dónde vamos? Entonces, mi primera respuesta fue la climatología. Yo tuve que hacer una maestría para terminar haciendo las paces con los techos de 2 aguas, para terminar haciendo las paces con los aleros, para terminar entendiendo el por qué debemos responder a y no imponernos. Entonces, la siguiente pregunta fue la respuesta. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, al confort psicológico, a la parte del diseño sensorial, la parte de atmósfera, la parte intangible de la arquitectura, todo aquello que te entra al subconsciente sin que te des cuenta y tal vez te provoca volver a un lugar porque es un lugar agradable, o peor aún, te entra al subconsciente un montón de información y no puedes volver a ese lugar porque tuviste una sensación y aunque no la registres tal cual, no quieres volver a ese lugar. Y la tercera variable es el confort ambiental, es la parte de diseño sostenible, es la parte de reducir un poco el impacto que tenemos en este planeta, reducir la huella del edificio, reducir el consumo del edificio, el building performance que llaman. El ciclo de la sostenibilidad viene del diseño hasta la construcción, luego viene el performance o el desenvolvimiento del edificio y finalmente el ciclo y la deconstrucción de tal. Entonces ese es un ciclo que se debe tomar en cuenta desde principio a fin, porque no es solo una cosa, ¿verdad? Al igual que la parte psicológica, su relación con un edificio no termina cuando usted entra en el edificio, más bien empieza y se desarrolla conforme el edificio sensorialmente va entrando en su cabeza. Eso es sumamente importante, eso yo no me canso de decirlo, parezco un disco rayado, pero es así, tal cual, como debe uno registrar y provocar sensaciones de agrado, de impresión, en fin, todo lo que ustedes puedan considerar que le va a dar a la persona una experiencia que lo identifique y lo amarre al espacio. En estas fotos a la derecha del texto, lo que pueden ver es unas imágenes de la escuela de Ballena. Esta escuela está levantada en pilotes de concreto, toda la madera, toda es de madera melina, una madera suave. Y esta madera, entonces tenemos que usarla un poquitito más tupida por un tema estructural. Y son edificios de una sola piel, son edificios de paredes permeables, donde el viento cruza, donde un profesor me hizo un comentario una vez que él estaba muy contento porque los alumnos estaban más frescos. Al estar más frescos, estaban más quietos y ponían más atención en clase. Aquí estamos a 200 metros del mar, en un lugar sumamente húmedo, un lugar con un clima fuertísimo, totalmente imponente. Es un lugar donde el clima determina cosas que uno ni se da cuenta, porque el clima hasta afecta a la cultura. Luego vamos a seguir. Esta filmina es básicamente para preguntarnos a dónde estamos y cómo hacemos para vivir aquí y cómo hacemos para que lo que vivimos y lo que diseñamos aquí sea relevante en el planeta entero. Costa Rica es un país privilegiado y un país hermoso, lleno de bendiciones, pero estamos en un clima a 10 grados al norte del Ecuador, perdón. Y tenemos el trópico de Cáncer arriba, el trópico de Capricornio abajo, tenemos la zona ecuatorial. Entonces, ¿por qué pongo esto? Esta imagen la pongo por 2 cosas. Primero que nada, para hacer conciencia de dónde estamos. Y segundo, para darles una
ventana de dónde tienen que buscar arquitectura que de verdad tenga sentido y que de verdad nos nutre a nosotros. Nosotros podemos aprender cosas lindísimas de la arquitectura nórdica y podemos estudiar cosas interesantísimas de un montón de arquitectos, pero cuando uno de verdad quiere aprender, aplicar, estudiar, tropicalizar o nacionalizar, debe hablar y debe fijarse y debe buscar en arquitectos con latitudes y climas similares y realidades similares. Costa Rica es un país en vías de desarrollo, Costa Rica no es un país desarrollado, entonces tenemos muchísimos retos más allá de solo nuestra cultura, nuestro clima, nuestra economía, pésimos gobiernos, miles de situaciones donde todo tiene un efecto y en realidad es absurdo, ¿verdad? Estamos todos luchando por sobrevivir y tener una mejor vida, tenemos 4 o 5 gatos ahí haciendo un montón de tonteras y que unos se pelean con otros y en realidad están dañándonos a todos sin sentido. Esto es nada más un pequeño comercial para de verdad apreciar de dónde somos y qué tenemos. Vamos a entrar en materia. Esta es una casa, esta casa se llama Casa con Sombra de Luna. Pueden ver arriba a la derecha un garabato, un boceto. Para mí el boceto es crítico, es importante. La mente se comunica con la mano y los ojos observan, atraviesa el cuerpo y uno diseña y es como decir dibujar, ¿verdad? En inglés, draw. To draw is to extract. Cuando uno dibuja, uno extrae. Eso es importantísimo. El boceto para mí es crítico porque es la respuesta instintiva del arquitecto. En esta casa ese dibujo se hizo un montón de tiempo antes de que se construyera. Abajo a mano izquierda podemos ver un diagrama de viento, un diagrama que analiza velocidad de viento principalmente, dirección y velocidad. Entonces, conforme el viento se pone más oscuro, se pone más azul, y los rojos y los amarillos significan donde está pegando el viento con más velocidad. Acuérdense de esto porque el viento se mueve de presión positiva a presión negativa. Donde el viento pega es presión positiva. Y si yo le genero un espacio de presión negativa, el viento va a ir hacia ese lado. Eso es crítico para hacer arquitectura bioclimática, para hacer arquitectura con ventilación cruzada. La ventilación natural, la ventilación cruzada no es cuestión de una ventana. Lo veo que lo publican mucho en muchos proyectos y no se trata de eso. El viento de verdad tiene que poder atravesar una casa sin sacrificar privacidad y tiene que aportar confort. Nosotros podemos vivir en este país todo el año en casas sin aire acondicionado, si están bien diseñadas, y eso es una gran ventaja. Y aclaro, yo no me opongo a la tecnología, pero sí es importantísimo saber que no la necesito para poder climatizar mi casa naturalmente. Vamos a acelerar un poquito el paso porque son muchas fotos. En la imagen izquierda ven, ese es un techo de vidrio en un pasillo en el centro de la casa en un segundo piso. Si lo pueden ver, es no sé si pueden ver mi cursor, pero ese es en el boceto dice monitor. ¿Qué pasa? El vidrio se calienta. Donde el vidrio se calienta, jala el aire. El aire caliente naturalmente tiende a subir. Entonces, donde yo le inyecto aire por las fachadas, empujo el aire hacia arriba y este es el pulmón de esta casa. El vidrio se calienta y jala el aire. Y ahí hay un monitor que permite que el viento cruce. Se hace un poco un remolino y ese pasillo hace que toda la casa respire. Además de que los cuartos tienen ventilación cruzada. En la imagen a la derecha lo que pueden ver es un área de lavado. Yo hago una celosía de bloque con un techo de policarbonato para generar un clima en el cual la ropa se pueda sacar bien y no necesitar siempre una secadora de ropa. Esos espacios arriba son los espacios donde ocurre el remolino o el efecto del monitor y por medio de las fachadas la casa va respirando y va generando movimiento de aire, intercambio del aire, reducción de la humedad, reducción de los ácaros, en fin, se vuelve todo un sistema vivo donde la casa respira. Y al final, ¿qué tan importante es ver lo que de verdad va a ocurrir en una casa? Y lo que de verdad ocurre en un elemento crítico, que es una terraza. Ocurren cenas, almuerzos, parrilladas, fiestas, dinámicas sociales. Es muy importante la dinámica social. El objetivo
de la arquitectura no es el edificio solo en sí, sino que es que ocurran cosas interesantes. Nosotros tenemos que nutrir las dinámicas sociales dentro de los espacios que diseñamos, porque si no, qué aburrido un espacio. Imagínense qué delicado. Si usted está diseñando una casa a una persona que lo conoce, usted tiene que conocer al cliente para diseñarle. Pero vean qué delicado diseñarle una casa a una persona que tal vez tenga una depresión y tal vez uno no sabe que es depresivo y de repente le diseñas una casa con muy poca luz, con un espacio triste, con un espacio lúgubre. Eso es sumamente delicado, eso no debe ocurrir. Uno puede más bien ayudarle a las personas a tener un mejor estado de ánimo por medio de la arquitectura que provee. Y ahí es donde entra el tema de el diseño de atmósfera, la parte sensorial, la parte donde yo me despierto todos los días y corro las cortinas y me estiro antes de alistarme para salir de la casa, pero veo una montaña o veo el sol de la mañana, en fin. Se trata de que los espacios permitan que la vida ocurra en ellos. Esta casa es un contexto un poco más urbano, en un condominio donde tienen un montón de reglas, donde uno como arquitecto siente que está atado de manos y es verdaderamente difícil a veces lidiar con estos reglamentos y estos condominios, porque son condominios que en realidad tienen una métrica a seguir, no son condominios y son muchos machotes y no son entonces uno tiene que respetar y armonizar, pero no, yo sí a veces me siento atado a manos con ciertas regulaciones. Esta es una casa en el oeste de San José, en Santa Ana. La casa se llama Casa Macali Acali. Esta casa también tiene el principio bioclimático del vidrio que se calienta y el jardín central. Los espacios se tiran hacia los lados y hacia las esquinas precisamente para poder buscar que el viento los cruce, y ya sea el viento cruzado puede ser ventanas opuestas o puede ser ventanas en ángulo. Lo importante es provocar un movimiento, provocar un punto de aceleración del viento y provocar un punto donde no haya aceleración del viento, que esté atrás y jale al viento. Eso se llama el efecto Venturi. Entonces, a punta de clima, a punta de Venturis, a punta, y se crean espacios interesantes donde la casa va a respirar constantemente. La casa tiene unas fachadas bastante fuertes, es una fachada cerrada hacia la calle, eso es muy importante. Hacia la calle la casa es introvertida, pero hacia adentro y hacia el jardín la casa es extrovertida. Estas son las fachadas principales, con sus elementos de madera, con elementos de iluminación, trabajando con los árboles que habían ahí. Y este es el patio central. A la izquierda vemos una imagen del patio tomado desde arriba. En el centro vemos como el vidrio de arriba es el que está trabajando para meterle luz natural a toda la casa, pero también se calienta. Y ahí hay una salida de aire. Por medio de esa salida de aire es que logramos también provocar este movimiento interno y esa doble altura. Y ese patio, donde lo ven ahí, ese patio mide 4x4, es un ducto. A la derecha podemos ver el patio abajo, el ducto arriba y nuevamente un ejemplo de cómo la casa va a respirar toda por medio de ese efecto Venturi, toda por medio de inyectar viento por las fachadas. Al ser la fachada, me voy a volver un toque, al ser las fachadas de ventanas pequeñas hacia donde viene el viento, me da a mí la oportunidad de acelerar el viento y abrirlo hacia adentro, entonces las ventanas de atrás son ventanas más grandes y ahí es donde yo empiezo a jugar. El viento no siempre viene de una dirección, el viento viene del este predominante, del noreste en los alisios. Cuando va a llover, uno literalmente puede ver que el viento cambia de dirección y trae las lluvias del Pacífico. Costa Rica el clima es muy dramático, las nubes bajan muy bajito, el clima uno lo ve cambiar como si fuera básicamente, como si estuviera viendo una televisión. Entonces hay que aprovecharse de eso más bien, en lugar de tomarlo como un problema, como una desventaja, hay que aprovecharse de eso. Uy, no sé qué le pasó a esta cámara, ¿no? Qué pereza. Bueno, yo creo que ahí se ve mejor. Bueno, perdón. Estas imágenes son la misma casa, la parte posterior, donde ya se ve que es más abierta, donde manejo buenos aleros, manejo parasoles, donde la casa lo que está haciendo es
sombreándose del sol del sur. La fachada principal daba al norte, la fachada posterior daba al sur. El sol del sur es muy importante porque en una época del año el sol del sur es el que está más inclinado y esta época es de agosto a abril. El sol en el 21 de diciembre, el 22 de diciembre, el solsticio, se acuesta a 33 grados y medio al sur a mediodía. Entonces las fachadas que muchos sufren asolamiento son fachadas al sur, no precisamente la este y la oeste. Esas funcionan, la este en la mañana, la oeste en la tarde, la norte es la mejor fachada para la luz y el sur es donde hay que tener mucho cuidado por la radiación y el calor directo. Vamos a pasar, estos son unos isométricos. Esta es una casa frente a un lago en un proyecto en el Pacífico costarricense que se llama Místico. Esta casa está directamente frente al lago, entonces es un puesto, un sitio interesante, un sitio no normal, no es típico conseguir poder hacer un proyecto frente al lago. Entonces en esta casa, que es un clima húmedo, cálido, es un clima que todo el año es caluroso. Yo me imagino que todos aquí han podido experimentar lo que es el calor del Pacífico Central, en Playa Hermosa, en Jacó, toda esa zona. Esto es cerca de Playa Hermosa. Entonces, ahí lo que les quiero mostrar es cómo hacemos estudios de sol. El 21 de junio a las 9 de la mañana, el 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Y lo que estudia uno, ya no ahí no es el edificio, lo que estudia es la sombra. Entonces dibujen la sombra, busquen la sombra, hagan experimentos. Uno hace maquetas, lleva las maquetas al terreno. En el terreno se va dando cuenta más o menos cómo va ocurriendo el sol. Hay que estudiar el recorrido del sol. En Costa Rica tenemos el sol por todo lado. Tenemos un país pequeño en donde cambian un poco los ángulos solares, pero básicamente uno puede lograr algo bien interesante con aleros al norte y al sur y con parasoles al este y al oeste o con sombras, con elementos verticales de soleamiento. Por ejemplo, en esta casa pueden ver que la casa es rectangular, hacia un sentido. Las fachadas cortas son las fachadas que reciben más radiación directa. Entonces, ahí lo que estamos buscando es eso, es verticalidad versus horizontalidad y un balance para el diseño de la casa. Esta casa tiene una piscina muy agradable, tiene en la foto abajo a la derecha, es una foto de noche donde se ve la casa reflejada en el lago, las columnas caen en la piscina es más bien como un laguito, entonces provoca, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que buscaba yo? Que se notara que uno estaba en una casa de playa, que se notaba que uno no estaba en una casa cualquiera, en un lugar cualquiera, es básicamente. Voy a hacer una prueba para darle vuelta a la cámara. Denme un segundito. Bueno, no sé si funciona. ¿Alguien me puede decir si ahí se ve bien? Como sí, ahora estás exponiendo, no lo veo bien, no lo veo mucho, pero sí. Dejémoslo así. Dejémoslo así. No lo dejo como estoy para... Por si uno no es tan bonito porque lo estén viendo. Ok, seguimos. Esta casa lo que buscaba era principalmente esa gran sensación de llegar a un lugar diferente, de llegar a un lugar donde desde que abrís la puerta tenés un reflejo de un remate visual del agua, desde que abrís la puerta ves el fondo del lago. Es una casa que lo que busca es crear agrado, multiplicar el descanso que vas a tener, porque no es una casa de ciudad. Y además es una casa donde la dinámica social tiene todo que ver con la terraza. Esta casa literalmente es una terraza con casa. Y la idea de aquí es básicamente el disfrute tropical absoluto de nuestro clima, del lago, de la vacación, de tener hasta un tema acústico. La acústica es un elemento importantísimo en el diseño que se debe tener cuidado con ella. Uno puede diseñar un restaurante que si no tiene
suficiente absorción acústica, es insoportable. Uno no puede ni llevar una conversación y cuando te diste cuenta no quieres volver ahí, no sabes por qué, y resulta que era parte del problema de la sensación acústica. Entonces eso también es súper crítico para poder lograr sensaciones de confort agradables y estar totalmente sincronizado con lo que se necesita. Yo sigo limpiando esta vara. Entonces, seguimos adelante. Esta casa tiene una terraza a doble altura. En la casa logramos, arriba a la derecha, la casa tiene un deck, y como decir el deck de un barco, donde ahí le decíamos el deck del capitán. Ese deck lo que tenía era una madera reciclada de unas bodegas que se demolieron en San Francisco de los Ríos, y se llevó la madera, que eran unas tablas gruesísimas, riquísimas, lindísimas, para en este caso, recrear una sensación que también se da en Avellanas, cuando uno va caminando por el manglar de Playa Avellanas, ese camino de madera. En este caso quisimos darle esa sensación a esta casa con eso, y además reciclamos una madera que de otra forma hubiera terminado desperdiciada, y era madera buenísima y durísima. La casa, en este caso, estamos utilizando también en cielos, principalmente en cielos, un montón de elementos de plástico, plásticos reciclados. Ciertamente, pues, ese plástico en esta casa durará un tiempo, pero lo importante es que ese plástico reciclado fue transformado en láminas de cielo y acá está teniendo un lugar permanente. La casa está diseñada para tener ventilación natural, muchísima luz natural. Los vidrios son un poco oscuros porque cuando uno ve para afuera, desde adentro, si no tuviera el vidrio un poco oscuro, uno se encandila cuando ve para afuera. Entonces hasta eso hay que tener en cuenta. Yo le pregunto mucho a mis clientes qué tipo de anteojos oscuros utilizan, porque muchas veces el anteojo oscuro que uno utiliza puede uno ofrecerle al cliente que las ventanas de su casa tengan ese mismo tinte. Yo, por ejemplo, uso mucho el lente color ámbar, y el lente color ámbar o sea, baña la luz a través del color ámbar, hace que todos los colores se vean muy agradables y da una sensación de calidez. Entonces, esa es una observación. Yo siempre le pregunto a mis clientes eso, ¿qué tipo de anteojos, qué color de anteojos oscuros utilizas? Porque eso es importantísimo y le puede tener un efecto positivo en la sensación, en la percepción del espacio, y en cómo ese tipo de luz te afecta el ánimo, te afecta la actividad que quieres hacer dentro de la casa. Esta fue, la verdad, un sitio bastante agradable, bastante privilegiado para poder diseñar ahí. No siempre se tiene un lago enfrente para poder diseñar y trabajar con él. Esta es una casa, esta casa queda en Los Reyes, en Alajuela. Esta casa se llama Casa Boomerang por su forma. Es una casa diseñada para, vamos a ver, la casa tiene 200 metros cuadrados. El objetivo de esta casa era aplicar el diseño de atmósfera, procurando que se sintiera más grande del tamaño que lo que tiene. Entonces, es un reto y no es jugando, es una cosa bastante seria para mí como arquitecto. No era jugando porque yo no podía, estoy tratando de hacer un diseño con el dinero de alguien más para provocar yo y tener como un pequeño experimento. Bueno, se logró. La casa se siente el doble de grande de lo que es. Se puede ver cómo están dispuestos los espacios para que el viento los atraviese y para que haya luz a ambos lados. Se puede ver cómo la cocina, no sé si pueden ver mi cursor, pero esa es la cocina. La cocina está puesta como una articulación entre la terraza y el comedor. La cocina es el corazón de la casa. En este caso, cuando alguien está cocinando, no se separa de la dinámica social, más bien se integra. La gente se sienta en la barra, comparte con la cocinera. En este caso, la esposa del cliente era una persona que le encanta cocinar, y el esposo, el señor, es una persona con una actividad social altísima y pasan constantemente recibiendo gente, invitando gente. Entonces ya no estamos diseñando solo que se vea bonito y que sea sostenible y que tenga su look. Ya estamos diseñando más bien para temas de dinámicas sociales.
y la cocina es el corazón de la casa. Cuando yo les hablo de diseño de atmósfera y de sensaciones y de cosas que ocurren, yo también les estoy hablando de que, por ejemplo, háganse ustedes la pregunta, ¿cuántas veces han ido a una fiesta en una casa y terminan todos en la cocina? Bueno, para mí, mi respuesta a esa pregunta es que la cocina es el corazón de la casa. Cuando uno va a una casa de alguien, por alguna razón, uno se sienta en esa cocina y ahí vivís un poquitito de la actividad de esa familia, del amor con el que se cocina, de lo, en fin, son cosas más intangibles, pero son vitales para vivir una casa. Este es el segundo piso. La casa tiene, inclusive por dentro, tiene sensaciones de claroscuro, tiene sensaciones o elementos verticales como un parasol interno. ¿Por qué era el parasol interno? El parasol interno era para provocar un poquitito de privacidad entre la escalera y la cocina, pero también para permitir que la casa huela a comida rica cuando se están alistando las cenas o los almuerzos, porque esta familia totalmente gira en torno a comer juntos, a ver películas juntos, en fin, es una familia muy agradable, de muchísima confianza, son amigos cercanos y entonces eso era importantísimo, lograr que ellos tuvieran este disfrute siempre de esas dinámicas sociales. La casa tiene elementos bioclimáticos, ahí pueden ver estas salientes en las ventanas, yo les llamo fins o quillas. Esto está hecho para provocar cambios en la dirección del viento. En la imagen arriba a la derecha pueden ver, por ejemplo, como si el viento pega abajo, sube y lo capta la ventila. O al revés, si el viento pega arriba, se mete inmediatamente para la derecha y entra en la casa y del otro lado lo cruza. El viento, tal vez nos podemos poner así un poco abstractos, pero el viento tiene agarre. Entonces, por eso es que esas aletas son en un concreto tosco y brusco, con mucha textura. El viento se agarra de las superficies y el viento provoca ese tipo de sensaciones, ese tipo de acciones, de moverse de un lado al otro y de meterse. Entonces, hay que ir conociendo el viento. Yo le digo que eso también es de mucha malicia indígena, que anda uno buscando, ¿verdad? En muchos proyectos a veces a uno lo obligan a usar teja de barro. Quiero hacer esa aclaración, es bien importante. No soporto la teja de barro, no me gusta, pero he tenido que usarla. Entonces, ¿cómo hice yo las paces con la teja de barro en los techos? Bueno, la teja de barro en los techos es un elemento que me beneficia a mí para un tema de calor. Anoten, el 65-70% del calor en el trópico va a venir del techo. Entonces, si yo ataco con un techo el calor, el resto de las incidencias de calor y radiación van a estar mucho más controlables. Entonces, la única ventaja para mí que tiene el techo de teja es precisamente la absorción de calor. Todo lo demás es desventaja. Hay que inclinarlo más, pesa 14 veces más que un peso de hierro galvanizado por metro cuadrado. Es un montón de factores. Es más caro, hay que techar la casa 2 veces, o sea, es absurdo. El techo que de verdad protege del agua es el de abajo y la teja es un capricho, es un look que algunos condominios dicen, aquí se tiene que usar teja porque somos de teja y eso es absurdo, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo hacer para hacer las paces con algunas de estas exigencias de estos condominios. Esta es la misma casa, ya con imágenes internas, un poquitito de diseño del camino para llegar a la casa, los ángulos diferentes. A mí me gustan las casas, a mí me gustan estas fachadas dinámicas que cambian y sacan volúmenes. Y por otro lado, es importante que la casa sí tenga su fortaleza de diseño, que tenga su personalidad. Entre estas dos imágenes hay 14 meses de diferencia. A mano izquierda, la idea que yo tenía de un pasillo, la idea que tenía con unos louvers internos y eso dibujado a mano, y a mano derecha la foto del mismo espacio ya terminado. También ocurre en la siguiente imagen. Ellos queríamos construir algún tipo de lámpara, entonces se construyeron lámparas en acero, láminas gruesas de acero con bombillos que colgaban y se le hizo algo bien interesante. Entonces la casa empieza a tener elementos de diseño un poquitito más personalizados, más allá de simple y sencillamente
haber comprado una lámpara en un lugar, sino que la construimos y daba la forma del descanso o del vacío que genera la escalera. Esta casa es, básicamente, esta casa es una de mis casas más favoritas o de mis casas que más me han dado una certeza profesional de que lo que yo he ido buscando en mi carrera ha sido correcto. Esta casa es una casa, se llama Casa sobre Café, está inspirada en los recibidores de café que solo hay en Costa Rica, entiendan eso, es muy importante, los recibidores de café en Costa Rica son estos edificios donde el café llega en la parte de arriba, vierte los granos del café y por las inclinaciones en el piso, los granos van a una boca y salen hacia el camión. Eso es un símbolo internacional de solidaridad con los trabajadores de café, eso es único en Costa Rica y además el café es un elemento importante, totalmente costarricense, totalmente nuestro, y entonces es importante también tomar elementos culturales o elementos de agricultura o de identidad del país y explotarlos en la arquitectura. Entonces esta casa se parece o tiene una relación con los recibidores de café que hay en Costa Rica. Aquí hay un montón de dibujos. Estos dibujos lo que ejemplifican es un poco el cruce del viento, de dónde venía la dirección predominante del viento. Nuevamente, en los dibujos de la parte de abajo, el estudio de asoleamiento en las diferentes épocas del año, en la fachada que daba a la vista, que era una fachada sur. Entonces, esa fachada sur tenía que tener un parasol, tenía que tener un buen alero y suceden cosas interesantísimas. Ya empiezan a entrar en juego la luz y la sombra y empieza a entrar en juego el efecto adentro y cómo, a pesar de que el parasol está protegiendo y está quebrando la radiación, pues ven qué bonito se ve ya el parasol dibujado en el piso. La sombra no es estática, la sombra se va moviendo, por ende también hay una protección del calor. El calor tiene, y casi todos los materiales tienen lo que se llama inercia térmica. Entonces el calor se va acumulando, ¿verdad? Aquí la sombra lo que va haciendo es derrotando al calor conforme se mueve. En esta otra lámina ya vemos, es una casa de un piso con un gran deck y se entra por arriba. Y la parte de abajo quedó vacía para que la familia la llene cuando quiera, porque es una pareja joven que está empezando su vida y más adelante ya iban a tener familia y toda la cosa. Entonces la casa se puede ampliar abajo rellenándola sin necesidad de ampliar la huella. La casa quedó levantada como 3,5 metros del suelo. Entonces, simple y sencillamente, que el día que necesiten por abajo, hay un plano para que abajo queden 2 dormitorios, 2 baños, una sala de tele y otra lavandería. Esta casa, pues, aquí ven, estas fotos están un poquito más claras. La foto del centro arriba es el recibidor de café. Esa foto yo creo que muchos de ustedes han visto cuando van pasando por todo este país. La madera de la fachada es una madera fea, es una madera que le dicen madera gavilán. Entonces pero es buenísima para el barro, es buenísima para hacer chancheras, para hacer polleras. Entonces esta madera lo que hicimos fue pedirla en un corte de tablilla para fachada y la entintamos un poquitito y ya llegó a verse mucho más agradable. Es igual que, bueno, aquí usamos tres tipos de maderas. La madera interna es ya un guanacaste y un laurel barcino. Y aquí se ve pues como la casa se levanta del suelo y la relación que tiene con ese recibidor de café. Internamente la casa da un montón de sensaciones porque está a la altura de las copas de los árboles, porque el paisaje está tomado en cuenta en la casa. Esta fue la casa que se ganó esa mención honorífica en una bienal por consideración del paisaje. La casa es súper dramática, súper cambiante, y es una casa donde en un día hay una oscilación térmica súper amplia, una amplitud térmica impresionante. En la tarde es frío y nublado, en la mañana hace calor y uno quiere abrir todo. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Eso me lleva a tomar la decisión consciente de que las casas en Costa Rica tienen que poder abrirse totalmente y cerrarse totalmente. Son casas como si fueran aerodinámicas, son casas que tienen que responder al clima absolutamente sí o sí. Uno no puede ser como arquitecto tan chapa de que las casas, o sea, no tengan clima natural rico.
el clima interno de una casa tiene que ver con la responsabilidad del arquitecto, pero ni siquiera la gente lo exige. Entonces es bastante triste, bastante preocupante, porque la gente no tiene tampoco esa noción de que el arquitecto tiene el deber de generar un clima interno agradable. Bueno, esta casa tiene un montón de fotos y también fue publicada, está publicada en Hábitat Soluciones, en un programa de arquitectura. Que valga la pena mencionarlo. Los arquitectos le debemos mucho a los medios que nos han publicado, porque han ido formando una opinión, han ido formando un criterio de la arquitectura y cómo debe ir cambiando, cómo la arquitectura puede ser moderna sin dejar de ser costarricenses, cómo puede ser la arquitectura contemporánea, cómo puede ser tropical. Y esto es importantísimo. Yo le agradezco muchísimo a las revistas que me dieron oportunidad, a los programas que han dado oportunidad, porque eso es formar opinión, formar criterio para que la gente pueda exigir buena arquitectura. Si la gente no te exige buena arquitectura, todo se mantiene en una línea estática extrañísima y bueno, han sido tiempos emocionantes. Nos tocó, yo tengo ya 20 años de practicar arquitectura, tengo 46 años ahorita y he visto como los arquitectos pasamos de ser un sector más de la construcción a ahora a ser a dar la pauta en la arquitectura. Ahora el arquitecto es mucho más relevante que hace muchos años y aquí hubo un gran tiempo en que la ingeniería era la que daba la pauta. Bueno, yo no creo en esa competencia absurda entre ingeniería y arquitectura. Yo más bien soy súper respetuoso de mis ingenieros y del equipo que uno forma. Yo no me arriesgo, uno respeta absolutamente las otras disciplinas de la construcción. Entonces, es un momento histórico interesante que va a ir desarrollándose cada vez más. Ahora es mucho más profesional, mucho más dinámico, mucho más interesante ver todo lo que ocurre con las disciplinas cuando uno trabaja en equipo con excelentes ingenieros, que dicho sea de paso, en Costa Rica hay muchísimos. Nosotros tenemos un grado de educación y un grado de experiencia y un grado de construcción, nuestro sistema antisísmico y todo. Aquí se hacen las cosas muy bien, no es fácil, es durísimo, es una carrera dura, sorry, no quiero huevarlos, pero es duro, es bien duro, uno no puede aflojar, hay que estar constantemente buscando, exponiéndose, hablando, comunicando, en fin, eso es, y eso está mucho en uno mismo, las varas no le van, a menos a mí no me cayeron del cielo, como dice vulgarmente, uno la pulsea siempre y uno está siempre activo y está siempre anuente a las oportunidades que tienen que surgir, porque eso tiene todo que ver con la personalidad del arquitecto. Y también hay arquitectos que tal vez no tienen esa personalidad y tienen su rol y tienen su manera de llevar los negocios. Yo les estoy contando básicamente qué hago yo, qué he hecho yo, qué trato de hacer constantemente. Vamos a seguir. Este es un proyecto que se dio en el Parque Nacional Cahuita en dos sectores. Uno de frente al mar, no en la playa principal de Cahuita, sino la que sigue al norte, una bahía más pequeña, y en el sector de ingreso del Parque Vargas, de Puerto Vargas, perdón. Entonces, viene la oportunidad de diseñar edificios, un centro de operaciones para el SINAC, y me empiezo a preguntar yo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para hacer arquitectura caribeña costarricense contemporánea y que también aguante el embate de las toneladas de turistas que pasan por Cahuita? Entonces, lo que hice fue diseñar un marco estructural de concreto, que es un marco externo que permitía siempre monitorear, constantemente estar monitoreando la estructura, todas las partes en acero, en este edificio todo es legible desde afuera, todo tiene que poderse ver, porque como estamos frente al mar, el efecto salino en la estructura es terrible, entonces uno tiene que estar inspeccionando el edificio, dándole mantenimiento, entonces se trata de eso, de no ocultar las uniones, de no ocultar los pines, los tornillos, en fin, y el marco estructural de concreto, lo que pretendía era, obviamente, ser antisísmico, pero teníamos que tener un balance entre el peso del edificio y el suelo coralino. El suelo debajo de esto era coralino y quebradizo, entonces no fue jugando. O sea, aquí yo me apoyé muchísimo en un montón de ingenieros y un montón de personas con experiencia en construcción y fue un gran reto. Este es
en rojo en el centro se ve el edificio frente al mar, y en el siguiente punto esta es la entrada por Puerto Vargas. Básicamente este es un edificio de servicios para turistas. Hay duchas, hay baños, hay lockers, hay lavatorios, hay un sendero en madera que atraviesa el Parque Nacional Cahuita. Eso fue parte del proyecto trabajado con una gente especialista en decks, en madera, con unos cimientos interesantísimos, porque ese parque a veces queda anegado totalmente por el agua. En fin, vamos a pasar a ver algunas fotos. Ese es un pequeño edificio de servicios sanitarios y está claramente frente al mar, y ahí se ve muy bien dos cosas. Se ve muy bien el marco estructural externo, es un esqueleto externo, por decirlo así, pero también se ve trabajando el alero lo mejor que puede a cierta hora del día, conforme el sol se va moviendo. A este edificio tuvimos que girarlo porque había una parte del suelo que no estaba respondiendo bien. Lo giramos un poquitito, entonces ahí logramos la mejor sombra posible dentro de las condiciones, porque también eso es otra cosa. En la arquitectura nada es blanco y negro, hay millones de grises y uno tiene que tener la creatividad, la energía, el detalle y muchas cosas para estar presente y lograr tomar las decisiones. Aquí podemos ver otras fotos, nuevamente la estructura externa. Entonces, lo que les decía antes del peso, la estructura de concreto ya tenía suficiente peso, lo que queríamos era que el resto del edificio fuera liviano. Entonces, por eso es que el resto del edificio descansa sobre la superficie, que es el entrepiso, y ahí se levantó con muro liviano, con estructura liviana. Estos techos tienen una composición importante, pues es hierro galvanizado, pero tenía un aislante de calor, una espuma y un cielo de plástico. Entonces eso me ayudaba a mí a bajarle el calor del techo, pero también me ayudaba a crear este tipo de monitores de extracción de aire caliente y de la perpendicularidad con la vista, buscando un balance entre el recorrido del sol y la posición del terreno, porque ¿por qué digo esto? Porque en Costa Rica o en el trópico, la orientación que nos favorece es cuando el edificio es angosto y alargado en el sentido este-oeste. Entonces, yo tengo las fachadas cortas al amanecer y al atardecer, o al este y al oeste, y tengo las fachadas largas al norte y al sur. Suena muy rígido, pero cuando uno se pone a ser bioclimático y entiende lo que ocurre cuando eso se logra, uno entiende muchísimas cosas de cómo debe comportarse un edificio a lo largo de su vida en el trópico. Usamos muchos louvers de aluminio, usamos muchas cosas expuestas, las paredes son de una sola piel. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay una fachada, hay una estructura y no hay un forro interno. El forro interno lo que hace a veces es acumular calor. Entonces las pieles delgadas tienden a enfriarse más rápido, su inercia térmica es diferente a algo muy masivo que va a acumular calor por más tiempo. Entonces en este caso son edificios que respiran, que tienen una sola piel. Este es el módulo de baños en el sector de Puerto Vargas, también el mismo diseño, y empiezan a ocurrir cosas interesantísimas a la sombra del edificio, empiezan a surgir oportunidades de relacionarse con el contexto natural, con el medio ambiente natural, y entramos en ese balance entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido, y aquí vamos teniendo pues las respuestas también espaciales de este módulo estructural, de este esqueleto externo, cómo manejamos los parasoles, cómo el edificio se levanta del suelo. Al levantarse del suelo, se reduce un poco la humedad relativa, se expone un poquitito más al viento y empiezan a ocurrir cosas que benefician al edificio en sí y por supuesto que a las personas que lo utilizan. Aquí vemos todo totalmente expuesto, el clavador expuesto, el cielo de plástico se ve en los contrafuertes, por decirles así, o el sistema constructivo estructural de este esqueleto externo. Los aprovechamos también para que hubiesen duchas, para que fuera un edificio muy honesto, muy simple. Quisimos darle honor al estilo arquitectónico caribeño, que mucha gente le tiene mucho cariño, con este siding, con esta fachada horizontal. Lo que quisimos es básicamente, no podíamos usarlo en madera, no daba el presupuesto para hacer en madera.
De hecho, en una de las inspecciones llegó una señora y me dijo que qué barbaridad, que se veía caribeño, pero que si no era de madera no podía ser caribeño. Yo le dije, señora, es que no alcanza la plata, ¿cómo quiere que le diga? No había manera de hacer el edificio en madera. Hubiera sido una excelente opción también, pero necesitábamos ser responsables con una inversión de mucho dinero, con un edificio que tenía que sobrevivir el embate del clima limonense, que es bueno, un clima súper cambiante y además es un clima fuerte, es un clima que determina hasta la cultura, nuevamente, determina las actividades. Yo creo que la gente que vive en el Caribe, en Costa Rica, debería tener una jornada laboral diferente, porque no puede ser que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es casi, hay una época del año en que es imposible trabajar en ese calor. Entonces, a eso me refiero con determinar temas culturales o temas de comportamiento humano. Nuevamente, más ángulos del edificio, las fachadas trabajando, la sombra. Muchas veces, también para darles una idea de cómo manejo yo el tema, existe lo que se llama temporalidad y es cuánto tiempo pasa usted en un espacio. Entonces, la temporalidad en un dormitorio es alta, pero en un baño la temporalidad es corta. Usted entra, hace lo que tiene que hacer y se va. Entonces, a pesar de que los edificios tienen todas estas consideraciones bioclimáticas, también se considera que sí, que en uno de estos espacios uno no lo va a alquilar para que un turista cuelgue en el sleeping bag y duerma dentro de un inodoro. Entonces, obviamente, eso no va a ocurrir. Lo que estamos buscando es eficiencia, es ventilación natural, ventilación cruzada, ventilación y privacidad, en fin, que el edificio respire constantemente y que esté expuesto, todos los elementos expuestos para monitorear su bienestar. Esta es una casa, nuevamente, en un contexto un poco más urbano, pero siempre con una idea de crear algo con personalidad, con fuerza, siempre bioclimático. Podemos ver a la derecha, la puerta en realidad de la casa tiene una altura de 2,40, pero tiene ese elemento vertical que la hace ver como si fuera una puerta gigantesca. Y ya podemos ver los isométricos de distribución. Este patrón de distribución tiende a ser como una H o una T con un gran espacio central en el centro. Eso es precisamente para que los espacios se bailen unos a otros. Y aquí vemos, por ejemplo, esta gran pérgola que está sombreando la entrada principal. Por un tema de que la puerta era de madera y era importante protegerla del clima, y por un tema también de proteger a las personas que entran y salen de la casa. Las visitas llegan acá, tienen un espacio para bajarse sin bañarse, sin mojarse. La cochera tiene un acceso directamente al área de la lavandería. Y la casa internamente tiene elementos como vemos en el centro, tiene un puente que cruza la doble altura. Las escaleras tienen esta experiencia, cuando uno va subiendo y bajando, tienen estos nichos iluminados. ¿De qué se trata eso? Eso se trata de que la experiencia de recorrer la casa sea siempre agradable. Bueno, aquí vemos a la derecha cómo está trabajando la pérgola, cómo está sombreando la fachada principal. Dicho sea de paso, es una fachada noreste, que en la mañana tenía algunos problemas de asolamiento y lo que hicimos fue entonces manejar la diferencia de planos en primeros, segundos y terceros planos para crear sombras verticales. La sombra no solo es un elemento horizontal, es importante que sepan eso. La sombra yo la puedo utilizar verticalmente para proteger, para cuidar, para bajar temperatura, en fin. En esta foto vemos precisamente lo que yo me refiero. Abajo a la izquierda, cerrado, arriba a la izquierda, semiabierto, arriba a la derecha, totalmente abierto. De eso se trata, de abrir completamente y de cerrar completamente y de que la casa respire y que tenga esa relación con el exterior. Este tipo de detalles hacen que los espacios se sientan mucho más grandes y también hacen que los espacios sean agradables, que haya conexión con el exterior, que te provoque ir ahí, que te provoque abrir la ventana y abrir las puertas y tener una parrillada en la terraza, que te provoquen sentarte a leer un libro, en fin. Esos son parte de los objetivos del confort psicológico, físico, de la relación con el espacio, del bajo consumo energético,
del montón de luz natural, del montón de ventilación natural, para que la casa tenga una huella menor y sea un poquitito más respetuosa del medio ambiente, principalmente porque estamos en una emergencia donde mundialmente tenemos que responder a estas cosas. Esas fueron varias casas construidas. Ahorita les vamos a pasar a mostrar casas no construidas, que están, unas están empezando a construirse, otras están en proceso de permisos, otras están ya prácticamente listas para planos constructivos y todas las etapas. Esta casa se llama Casa Cráter. Esta casa está en las alturas cerca del volcán Poás. Entonces, obviamente, de ahí viene su nombre, de ahí viene la forma, pero la forma no solo respondía a que yo quería que se llamara Casa Cráter, el nombre vino después. Esta forma de esta casa responde absolutamente a la vista que hay en el terreno. Esta casa quiere explotar hacia afuera y comunicarse, y entonces conforme la casa va girando, cuando yo llego al terreno, me topo con una terraza para construir que tenía ya esa forma. Entonces yo lo que estoy haciendo es colocando la casa al borde de la terraza, girando cada espacio, porque ven un terreno de 12.000 metros grande, lindísimo, hacia un bosque primario. Al fondo, lejos del bosque, hay un buen remate visual de un bosque. Entonces la casa lo que hace es un abanico o un cuarto de círculo o un cuarto de cráter, y lo que va haciendo es brindando vistas diferentes a cada aposento. Recorrer esta casa va a ser agradable y hay cosas como remates visuales. Cuando yo entro a la casa, voy a toparme un espejo de agua y este espejo de agua me va a reflejar el cielo. Entonces yo parqueo el carro, entro a la casa, me topo un vestíbulo y el remate visual es un espejo de agua que está en el aire, en un voladizo, y luego me distribuye hacia la parte social, que es la parte de la izquierda, y hacia la parte privada, que es la parte derecha. A la derecha de sus pantallas ven un garabato. Ese garabato salió básicamente de una forma instintiva. ¿A qué me refiero? Uno como arquitecto va y conoce un terreno y tal vez conoce a un cliente y se sienta un rato bajo un árbol a verlo, o te quedas ahí viendo el terreno, analizándolo. Para mí es crítico inmediatamente después de esa visita o durante la visita dibujar, porque uno empieza a dibujar y empieza a exportar información que absorbió y empieza a comunicarse con el terreno y empieza a absorber los mensajes que el terreno te puede dar como arquitecto, y empieza uno a responder a esto. Y yo respondí en esto a la vista, a la forma de la terraza para construir, a que querían una casa de un solo piso, a que la casa querían mucha, bueno, ellos no la querían, yo quise darles horizontalidad, porque esta es la casa en la que los señores se van a retirar. Todo lo que yo quería era que fuera una casa muy horizontal para que nunca tuvieran que estar subiendo y bajando gradas. Y en fin, esta casa entonces da oportunidad de ventilación cruzada diagonal, da una apertura visual a la vista, al remate visual, en fin, muchas veces a mí me gusta trabajar la apertura de las ventanas en la fachada desde adentro, que responda a la apertura de lo que capta el ojo humanamente primero, y lo que es luego la visión periférica, que es lo que capta más allá del primer plano de vista. Entonces, la visión periférica te da un montón de elementos que absorbes y no conoces, pero te das cuenta luego de que, mira, sí, percibí cierta cosa en el cielo, cierta cosa en el piso, además de que vi la vista y vi el remate visual y me acuerdo cómo eran las ventanas y la baranda. Entonces, ese tipo de temas sensoriales es importantísimo tomarlos en cuenta para nutrir la experiencia, para nutrir la cabeza, para nutrir el subconsciente de la gente. Yo aquí dibujo el viento constantemente, me gusta dibujar cómo el viento va a cruzar la calle, y analiza uno de dónde viene el viento predominante, el viento secundario, los vientos en la época lluviosa que jalan la lluvia del Pacífico. Acuérdense que aquí tenemos los vientos alisios que vienen de noviembre a marzo más o menos, son los vientos que empujan la humedad lejos del país y la tiran hacia el mar. Cuando esos vientos se disminuyen, son los vientos ecuatoriales o los vientos monzónicos, por decirlo así, los que nos traen las lluvias
hacia el resto del país. Y esos son los vientos que vienen del oeste, del suroeste, del sur, que son los que nos traen la lluvia. Entonces, son elementos de diseño. Ese es un contexto real para nosotros. El clima es un contexto real. En la imagen de abajo a la derecha hay un corte hecho en un solsticio a las 5 de la tarde. Entonces yo puedo ver que ahí se me va a meter el sol un poquitito. Bueno, yo quiero que el sol se me meta a una altura de casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Yo necesito que el sol se me meta un poquito al final en la casa. ¿Por qué? Porque quiero que caliente un poquito el piso, quiero que caliente un poquitito el espacio y le dé esa sensación de que está cayendo el sol y de que podemos prender una chimenea o podemos prender un fire pit, que tiene un fire pit esto, o una hoguera, en fin. Estoy haciendo, resaltando a más no poder la experiencia de vivir ahí. Este es la fachada posterior de la casa. Esta es la fachada que se va abriendo hacia la vista. Esta es la fachada que se va a ver de abajo para arriba porque el terreno está en alto. Y así es como se va a ver esta fachada de noche, iluminada de adentro para afuera. Estamos trabajando aquí materiales oscuros, materiales con mucha personalidad para resaltar la iluminación, pero también sí queremos que entre el calor en esta casa. En esta casa la estrategia es captar calor para la noche. En otras casas, por ejemplo, en la casa de la playa, era una estrategia de más bien ventilar la casa todo el día para que en la noche no se acumule el calor. Entonces ahí viene la estrategia de climatización pasiva. Muy importante la palabra pasivo. Activo es un aire acondicionado, pasivo es un ventilador. Ahí está la diferencia entre un consumo energético altísimo o no. Esta es otra casa que también está ubicada en una montaña. Esta está en las montañas de San Ramón de la Abuela, con una vista lindísima hacia el Golfo de Nicoya. Entonces, a pesar de que el Golfo está a 45 minutos en carro, por lo menos, esta casa se posiciona en la montaña. Es una casa que viene del mar. Los propietarios no querían perder esa sensación de casa de playa, pero la casa está ubicada en la montaña, entonces era todo un reto cómo lograrlo, ¿verdad? Esta casa se empieza a construir dentro de 3 semanas. Estos son mis bocetos. El boceto con fondo amarillo es todo el terreno, y la casa está ubicada en la parte más alta, y es lo que está aquí arriba, básicamente. Todo lo demás lo vamos a utilizar para sembrar frutales, para sembrar vegetales, para tener una huerta. Inclusive hay espacio hasta para tener un pequeño caballo, porque el lote mide 5000 metros y es una parcela agrícola. Esa es la fachada que da al atardecer, donde yo quiero, repito, yo quiero que el sol pegue en esta fachada. Yo quiero que el sol caliente la casa al final de la tarde, porque aquí a las 4 o 3 de la tarde cambia la temperatura, vuelan las nubes muy bajo, baja la luminosidad, se generan sombras y yo necesito captar el calor al final del día. Esta casa tiene unos techos ya un poco más complejos en su volumetría. Aquí yo voy a tener que estar encima de la gente que lo va a construir para explicarle cómo son esos techos. La casa se pega lo más que pudo al terreno y luego se separa inevitablemente por topografía, por la forma natural del terreno. Yo lo que estoy haciendo es nada más respetuosamente posicionando la casa en el terreno. No estamos rompiendo, no estamos moviendo casi nada de tierra. Estas son las fachadas laterales y aquí estamos ya entrando en un concepto arquitectónico un poquitito ya más vanguardista, un poquitito ya más agresivo. Ya es un diseño que responde al gusto del cliente también. Internamente la casa va a ser muy fresca, es una casa con mucha luz y es una casa donde hay una conexión absoluta con el terreno, con salir, entrar, con la vista, en fin, es una serie de sensaciones de diseño de atmósfera que se está provocando. Aquí vemos en 4 isométricos como la casa se va construyendo. Esta es la forma de la casa, donde tengo, si pueden ver el cursor abajo, está la cochera. Este es un volumen de escaleras que sube a un rooftop y la casa tiene esta forma. El terreno es un terreno muy abierto, desde muchos lados se ve, entonces la casa tiene esta forma de U, digamos,
para crear un espacio privado externo que es donde van a estar los decks. Era importante el balance entre privacidad y exposición. Entonces tiene un área social de ingreso, tiene un área social externa, tiene un área de servicios, una oficina y 3 dormitorios con sus baños, con sus closets y con sus detallitos especiales. Por ejemplo, el dormitorio principal está aquí en el extremo, tiene un deck, pero también va a tener una red o una net, que es como estas redes de los bimaranes, de los catamaranes, donde ahí lo que haces es nada más te tiras en la red con unas almohadas y con unas cobijas y está uno como flotando y está cerca de unos árboles y de las copas de los árboles. Abajo a la derecha se ve el isométrico, más o menos ya proyectando las sombras en la mañana y un render interno de cómo podría verse el interior. Importante, a veces un dibujo, cuando un dibujo se ve chido, una imagen se ve bien, se ve bien logrado, muchas veces es porque el diseño también está bien logrado. Las imágenes son importantes, la composición de los planos, aunque uno nunca va a ver el techo así, a menos que esté volando encima de la casa, todo es composición de fachadas, composición volumétrica, balances, en fin, tonos. Y ahí lo que estoy mostrando es la forma de los techos, básicamente. Y a los lados están estos renders también de la casa explotando esas visuales. Este es un proyecto de condominios. Yo he hecho ahí varios condominios, no todos los enseño, pero este era interesante porque era los primeros que podía hacer yo en torre. Entonces es una torre de 9 pisos, 4 pisos por apartamento, más los parqueos, en fin, y lo que se enterraba. Esa es la solución arquitectónica, ese es el render de un piso completo. Y aquí ya empezamos a ver el resultado final. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando que la fachada se sombree por medio de los balcones. Entonces los balcones se justifican como espacios agradables, se justifican como elementos de sombra y se justifican como espacios sociales, espacios de composición de fachada. Con esos voladizos el edificio se vuelve un poco más agresivo, un poco más compuesto en su arquitectura, en sus detalles. Y bueno, este es el resultado. Este me gusta mucho. Tiene su personalidad, tiene sus colores, tiene sus toques y todo esto lidiando con temas de todo tipo de costos, de tamaño, de regulaciones, que los bomberos esto, que el Ministerio de Salud el otro. Bueno, es un tema bastante cansado, pero bueno, al final uno ahí lo va logrando sin darse por vencido. Bueno, tal vez esto no tiene tanto detalle ya a nivel de la parte tan bioclimática y toda la cosa. Para los que no les cuento rápidamente, yo soy el que ha diseñado toda la cadena de los restaurantes Cosi. Entonces, esto es un poco un viaje por una etapa del diseño de solo restaurantes. Este fue el primer Cosi que diseñamos en Multiplaza de Escazú. Aquí tuvimos que batallar con un modelo gringo que traía unas cosas ahí medio feillas. En manera, no consideraban el ser costarricense, nos pedían las filas más anchas. Bueno, tuvimos que educar a los extranjeros de cómo se comporta el tico, de que al tico no le importa hacer la fila más pegada, de que el tico más bien cuando ve un lugar que está lleno quiere entrar porque ahí está lleno y debe estar bueno. Esas son las partes de idiosincrasia y dinámica social que es importante considerar. Y a los extranjeros hay que explicarles cómo es el tico, porque esta franquicia vino con un inversionista costarricense, compra la franquicia y la pone en Costa Rica. Y bueno, vamos trabajando en locales comerciales, como sea que sea. O sea, aquí era una forma de T, había que lograr unir 2 locales y salen a 2 diferentes pasillos. Este fue todo un reto, no solo por la tropicalización o la culturalización del diseño, sino también por la parte física, ¿verdad? Por la parte de los locales frente a los cines en Multiplaza de Escazú. Y por ahí se empezó a desarrollar entonces una imagen de los Cosi costarricenses, que dicho sea de paso, de modestia aparte, son más bonitos que los gringos. Este es el más viejo, este ya cambió, este ya le metimos otros colores,
ya le quitamos los verdes que pedía la franquicia. Este es el de Plaza Carolina, que tenía también su respuesta en la parte de local comercial, lo que podía ofrecer, cómo es la dinámica de los clientes, por dónde entran, por dónde salen. Aquí uno entra y se dirige a la caja, paga, pide y se lleva un beeper y se sienta. Y luego el beeper suena, uno se levanta, recoge la comida y se vuelve a sentar a comer. Esa es la circulación del cliente. Bueno, había otra circulación que era del horno, pasaba al prep kitchen y del prep kitchen pasaba al armado y el armado pasaba a entregarle al cliente. Entonces son dos circulaciones que trabajan unas en síncope con las otras. Interesantísimo porque cada local da una posibilidad de respuesta diferente. De cómo hacer para colocar el gas para el horno, en fin. Y aquí viene también un tema de diseño, que es ese, ya parte de diseño corporativo. Cómo lograr impregnarle a la gente una imagen visual de lo que es la marca ya en Costa Rica y cuál era el elemento. Bueno, el elemento importante es el horno. Y ese horno está puesto en todos los COSI para que se vea el panadero haciendo el horno. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros registros de un pancito recién cocinado, de cuando la abuela le hacía uno unas tostadas o un pancito. Entonces lo que estoy tratando es de brindarle a la gente esa experiencia de confort, de calidez, de que te regalen un pedacito de pan apenas llegas, y es un detallito que se tiene, y entonces el horno era el elemento arquitectónico más pesado a nivel de ubicación y de imagen. Este es en Paseo de las Flores, por ahí seguimos caminando, este es Paseo de las Flores, en fin, teníamos que trabajar con un montón de elementos. Yo también quería lograr algún distintivo adicional, entonces diseñamos estos menús así. Este menú es bien interesante, todos lo tienen, y es un menú donde básicamente usted vuelve a ver para arriba y elige lo que quiere y vuelve a ver para abajo y paga, pero está dispuesto de una manera un poquitito más interesante. Entonces era venir a este detalle de presentación de los elementos. Este ya es en Plaza Real, en Alajuela, otro local completamente diferente, ¿no? Trabajamos mucho isométricos. En este sí nos dimos gusto provocando área de sentarse, área de terraza, área abierta. El elemento de la terraza es importantísimo, no solo en las casas, sino en los negocios. Es importantísimo. O sea, la terraza hace toda la diferencia entre querer quedarse más o no. Y veanlo en los bares, veanlo en los restaurantes. Al tico le encanta estar sentado en una terraza tomándose una birra un sábado en la tarde y que pase alguien en carro, en una presa, y uno lo saluda con la birra así al propio para picarlo, ¿verdad? Son dinámicas que ocurren, idiosincrasia del tico, en fin. Entonces la importancia de los espacios abiertos, bien iluminados. Aquí ya empezamos a meterle un rojo que era más característico. Volvemos al tema de los menús, el tema del área del cafecito, la proxémica, la lectura de los espacios, retire aquí, entre y salga, pero siempre había un espacio muy abierto, muy generoso para que todo el mundo circulara por todo lado, porque lo que queríamos era precisamente evitar la sensación de encierro. Aquí empezamos a usar ya los hornos cuadrados, no tanto los hornos redondos, y fuimos variando. Este ya es en la Sabana. Este era uno de los más grandes, también con un reto bien importante, un edificio grande encima. Nuevamente entras y ubicas fácilmente, ubicas el panadero, fácilmente ubicas las cajas, fácilmente por el diseño de cielos se va leyendo el espacio hacia donde tenés que ir. Y los cielos caídos te marcan una zona, te marcan otra, y por ahí vamos desarrollando ya esta imagen corporativa, este diseño. Este ya es en Santa Ana. Y bueno, City Place es este. Y bueno, seguir con un lenguaje desde las luminarias hasta el cuerpo del horno en acero con sus grandes tornillos. En fin, siempre buscando una coherencia espacial. Este restaurante ya no existe. Tristemente, Applebee's en Costa Rica cerró. Yo lo que quería enseñarles es el único Applebee's que yo diseñé, que fue el de Terrazas de Santana. A la derecha
mis garabatos y mis bocetos que yo hacía rápido para empezar a emocionar al cliente y trataba uno de dibujar absolutamente todo lo que podía. Esto tenía un libro de marca nuevo. La imagen de Applebee's está cambiando de afuera de Estados Unidos hacia Estados Unidos. Entonces da una oportunidad interesantísima de experimentar con una imagen corporativa nueva. Ya aquí usamos, bueno, todos estos paredes en pizarra para que se dibujaran texturas con ladrillo negro, pérgolas de madera. Todo esto venía, ¿verdad? Con algún tipo de elemento similar en el libro de marca, el rótulo del bar, cómo iba a ser el rótulo del bar. Entonces ahí lo ven arriba a la derecha, pero también lo pueden ver aquí en el garabato mío. Ya una vez que yo me había estudiado el libro de marca, tenía que pues, aplicarlo. Importante que no se me olvide decirles, yo en todo esto me he apoyado muchísimo en ingenieros eléctricos, mecánicos, estructurales y por supuesto en empresas constructoras que logran llevar un control súper tallado de las cosas, que logran tener esto como, o sea, es el arte de la construcción, bueno, es una actividad con tantas variables que, bueno, solo apoyándose en gente profesional. Entonces, eso quiero, nunca quiero dejar pasar ese comentario. Esto se hace por un excelente trabajo en equipo. Este es el PF Chang's que yo diseñé para Zona 10 en Guatemala. Es mi único proyecto en Guatemala. Yo juré que después de esto me iban a llamar un montón de guatemaltecos y nadie me ha dado pelota. Entonces, ni modo. PF Chang's, una franquicia fuertísima. Yo les puedo decir que lo más cercano que he estado yo de diseñar un submarino es esto, porque la cocina de PF Chang's es cosa seria. Manejan, bueno, cantidades de sustancias, temperaturas altísimas, grasa, aceites, y todo para lograr la típica comida china, que la verdad es que a mí me gusta mucho. PF Chang's tiene como marca obligatoria un mural, lo pueden ver en todo lado. Yo así yo quería, así ese fue mi capricho, yo quería un mural que fuera diferente a todos los PF Chang's que yo pude haber visto en mi vida y que investigué. Entonces el mural de PF Chang's es ese rostro de esta mujer oriental cóncavo, como una ola que le va a caer a uno encima. Este mural lo que está haciendo es provocando un espacio, recoge el ojo que viene desde afuera y el ojo pasa por unas pérgolas y agarra la curva y cae. Entonces empiezan a provocar, obviamente, sensaciones, puntos focales, puntos de vista, remates visuales y una idea del espacio interno. Entonces este mural, ahí tuve la suerte de trabajar con los inversionistas que también eran personas que les gustaba la idea de tener estos riesgos. Este mural lo hicieron en Costa Rica como si fueran píxeles, pero lo que es porcelana, son cuadritos de porcelana. Cada cuadro de esos medía como 80 centímetros cuadrados, 80 por 80, se hizo en Costa Rica, se mandó en camión a Guate, se fijó de esta manera. Yo aquí por primera vez usé cobre como un material también. Yo quería representar ese cobre. Ese cobre representa, en mi opinión, en mi humilde opinión, representaba un poquito también a la cultura guatemalteca. Que elegimos cobre y no jade, porque el jade ya es muy común. Entonces fui yo el que decidió que quería meter cobre por aquí. Y bueno, el espacio es atractivo, es diferente. El diseño, la elección de las luminarias, el diseño de los cielos, el diseño del mobiliario. Fue una gran experiencia con la cual yo le agradezco mucho a la gente que confió en mí porque aprendí muchísimo. Y no era fácil, había que ir a inspeccionar una vez por semana a Guatemala en avión, y literalmente montas en un avión, vaya, inspeccione, duerma y se devuelve al día siguiente. Y eso fue como por casi 5 meses. Una experiencia lindísima, ¿verdad? Aquí se mete uno en todos los detalles. Se mete en el detalle de las pérgolas que eran de una madera que en Guatemala se llama madera de Conacaste. Y no, qué interesante, porque aquí tenemos la madera de Guanacaste. Y a fin, yo no sé si hablé muy rápido, pero bueno, lo que no quería era que se me aburrieran. Sí ya sería el final entonces de las dos presentaciones. Tenemos muchos otros proyectos más que enseñar, gracias a Dios. Después de este año de pavor que hemos pasado,
desde noviembre del año pasado empezamos a ver un poquitito más la luz y se reactivó todo. Lo que quiero remarcar con este comentario es que a todos nos ha pegado y todos somos sobrevivientes porque hemos logrado persistir y perseverar, y cuando hay tiempos de crisis uno se prepara para que no haya crisis, para cuando ya no haya crisis. Y bueno, aquí vamos. Voy a cerrar con un último comentario para comentarles algo bien interesante que es lo que está ocurriendo. Toda esta situación del COVID a nivel mundial, toda esta situación de la pandemia, a mí lo que me ilumina de todo esto es que estamos tomando conciencia de otra vez volver a espacios abiertos, saludables, que los cruza el viento, que son espacios dignos del espíritu humano, dignos de la gente que los habita, son espacios donde tenemos que volver a conectarnos con la tierra. No podemos seguir en este desconecte tan pavoroso. Y básicamente, ya para cerrar, lo que quiero decirles es que yo he entendido que si hay alguna razón por la cual yo estoy aquí es porque Dios quiere que yo trabaje y provoque espacios saludables, espacios dignos del esfuerzo de la gente, porque yo hago de todo, yo hago casitas pequeñas, casas medianas, casas grandes, condominios, oficinas, o sea, yo hago de todo y en todo aplico los conceptos de diseño que son los tres que les mencioné antes. Es el bienestar psicológico, el bienestar físico y el bienestar con el medio ambiente natural. Cualquier consulta, por aquí me quedo. Agradecidísimo con ustedes por su tiempo, agradecidísimo con Luis por la invitación, con la OIA, con el SICA, y bueno, me vieron borroso toda la presentación, pero bueno, eso no era lo importante era que vieran el fruto del trabajo de muchos años y que pues, gracias a Dios todavía faltan más. Entonces, Luis, te toca. Muchas gracias, Andrés. Tenemos dos preguntas en el chat de Luis Acevedo. La primera es, ¿hay algún tip para estudiantes y por dónde o cómo recomendaría comenzar para desarrollarse en la carrera para lograr materializar proyectos con un presupuesto cada vez más elevado? Vea, muchas gracias por la pregunta. Muchísimo de lo que uno aprende en la universidad lo va a llegar a aplicar poco a poco. El consejo más importante que le puedo dar es que empiece a trabajar ayer, empiece a trabajar en una oficina, en una constructora, con un ingeniero, o tírese usted a hacer remodelaciones, pero mi consejo es ese, y se resume en dos: trabaje mientras estudia, si puede, y por otro lado, sea eternamente inquieto, nunca se aburra, nunca deje que su cabeza deje de caminar. En el momento en que usted se sienta muy tranquilo, muy pasivo, algo está mal. Esa es mi forma de verlo. Yo soy bastante hiperactivo, bastante enérgico, así ha sido toda mi vida. Gracias a Dios soy así porque lo disfruto eternamente. Entonces, el consejo sería principalmente trabaje, agarre experiencia mientras estudia, arriésguese, y cuando el riesgo sea muy alto, pregunte y asesórese, y sea eternamente inquieto. Si su profesor le dice, tráigame 5 dibujos, lléguele con 10, bocetee, extraiga, dibuje, busque, encuentra, y así de sencillo es. El que busca, encuentra. Administre su propia percepción, administre su propia psicología de cómo usted ve las cosas, atraiga las cosas positivas a su vida, visualícese usted haciendo proyectos, visualícese. Es importantísimo. Ya tal vez caemos en temas un poco más abstractos, pero yo estoy seguro que muchas de las cosas buenas que a mí me han pasado, yo me las he jalado. A mí, y tristemente, me han pasado cosas difíciles y también me las jalé yo. Entonces, ese es el consejo, básicamente. Sea inquieto, trabaje, investigue, sea curioso, nunca esté pasivo. Hay otra pregunta en el chat. Igual pueden hacer sus preguntas por micrófono o por chat.
que dice, ¿cómo haría para convencer a un cliente con presupuesto limitado que el proyecto Pinterest, entre comillas, no es lo adecuado para su proyecto, utilizando factores bioclimáticos, tropicalizarlo y demás detalles que puede que el cliente no valore costo-beneficio? Vea, una de las cosas más difíciles en la arquitectura es lograr aterrizar a la gente. Pinterest, House y ese montón de plataformas lo que hacen es sobresaturar a la gente de información. Y el exceso de información genera confusión. Entonces, yo a la gente muchas veces lo que le digo es, elija imágenes que usted siente que le hacen un conecte. Todos tenemos instintos. Entonces, cuando usted sienta que una imagen le hace clic, no, pregúntese bien. Y uno tiene que empezar a enfrentar a los clientes con preguntas que nunca les han hecho. Dice, Mike, usted dice al cliente, ¿cuál es su relación con la madera? ¿Cómo se siente usted ante una pared de piedra? ¿Cuál es tu color favorito? Y empieza uno a confrontarlos para que se den cuenta de que deben confiar en el profesional que les está diseñando. Y esa es parte de la manera de cómo uno trata de manejar gente. A veces funciona, a veces no. Y a estas alturas del partido, yo después de 20 y pico de años de estar trabajando en arquitectura, me sigo topando con cosas que uno dice, yo creí que esto ya no me iba a pasar a estas alturas y me sigue pasando. Entonces, es básicamente, uno tiene que lograr educar al cliente con criterio y también tiene que enseñarle a ver en qué se puede fijar, ¿verdad? Pues usted ve una imagen de Pinterest de una piedra lindísima, usted le tiene que preguntar, bueno, ¿esa piedra es costarricense, esa piedra o es importada? ¿Cuánto cuesta importarla? ¿Cuánto le cuesta? ¿Le alcanza o no le alcanza? Entonces hay que desarrollar una manera de administrar a la gente con muchísimo respeto, pero con mucho criterio, y ese criterio viene de la experiencia y de la preparación. Sepan una cosa, el arquitecto nunca deja de ser una esponja de absorción. El cerebro de uno por más que usted vaya a un lugar que no le gusta y que lo aburrió, usted siempre algo puede aprender. Uno nunca en arquitectura, nunca deja de aprender. Y esa apertura a aprender y luego a comunicar y educar es precisamente una de las opciones que hay para manejar clientes, ¿verdad? Que se enamoran de cosas que tal vez ni en Costa Rica ni existen o que tal vez su presupuesto no les alcanza. Y ya crudamente uno le cae con un presupuesto y uno dice, aquí esto cuesta tanto y usted tiene tanto presupuesto y esa es de las partes más difíciles y más importantes del arquitecto, manejar los presupuestos. ¿Alguien más? Pregunten sin pena. Eso es una cosa que pasa mucho en Costa Rica. La gente ve y no siempre pregunta. No, uno tiene que preguntar siempre. Uno nunca debe quedarse con ideas ni con ganas. Y menos aquí que nadie lo ve a uno. Antes uno iba a una conferencia y habían 300 personas en un auditorio y uno tiene que levantarse y hacer la pregunta. ¿Qué pereza? Bueno, aquí con confianza, pregunten. Bueno, mientras ahí veo a Armando. Armando quiere hacer Sí, una pregunta. sí, buenas Adelante. noches. Bueno, más que pregunta, es un comentario respecto a la charla. De los años que llevo como estudiante, que ya son bastantes, me gustó muchísimo. Es tal vez la charla que más me ha gustado por el hecho de que, de la forma tan natural que habla y expresa todas sus vivencias, ¿verdad? Eh, es para nosotros súper importante ese detrás del diseño que hay para los proyectos y creo que es lo que más nos queda a nosotros para la carrera y para nuestro camino. Pero ese es el comentario, más que todo. Súper interesante la charla. Pura vida, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, a la orden. Hola, hola Andrés, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo Hola, bien? hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Andrés, vieras que yo venía con una otra pregunta. Sigue de necio, ¿verdad? Qué muchacho. Suerte. Andrés, vieras que te iba a preguntar cómo haces para manejar ese networking, tal vez de clientes, eh,
Vimos proyectos que claramente son de tal vez un presupuesto mucho más avanzado. Supongo que nosotros cuando salgamos a la calle vamos a ver proyectos que no, bueno, nos van a tocar proyectos o vamos a comenzar con proyectos que no son de ese calibre. Sin embargo, ¿cómo haces para manejar ese networking y cómo haces para tal vez ir creciendo de proyecto en proyecto, saber en qué proyecto te metes, en qué proyecto dejas pasar y esas cosillas más que todo? Pura vida. Mira, vamos a ver. Yo creo que en la vida uno tiene que saber aprovechar siempre oportunidades. Cuando... Yo se lo puedo poner así. Muchísimo de lo que yo he logrado hacer tiene que ver con esas conexiones que se formaron en el colegio, conexiones que se formaron en vacaciones, conexiones que se formaron en la universidad. eh, en fin, tiene mucho que ver con cómo usted se proyecta, cómo usted de alguna manera, cómo usted se mercadea, tiene que ver con tal vez algo así tan sencillo como que me invitaron a una exposición de fotografía y yo no quería ir, pero mejor fui y llevé las tarjetas y conocí a una persona. Y una de las cosas más delicadas también es el boca en boca. Cuando ya le lograste hacer un trabajo a alguien y te recomienda a otro, eso es una bendición, porque una mala recomendación te quita 10 clientes, pero una buena recomendación tal vez te jale uno o dos. Entonces, eh, te voy a poner me voy a ir muchísimo más atrás. Yo en el colegio me portaba pésimo. Me iba mal en todo, menos en arte, en inglés y en deporte. No sé, y lo único que me fue bien en mate fue en geometría. En todo lo demás me iba como un rabo. Me echaron de un colegio, repetí un año. Y al final de cuentas me sirvió porque tuve 3 generaciones de colegios que se conocieron todos en la U. Y cuando ya llegaron a la U, de esas 3 generaciones, te puedo decir que estoy seguro que de hecho más de 20 casas a diferentes ex compañeros de los diferentes colegios de donde estuve, porque sí, me iba mal, me portaba pésimo. Yo quería ser baterista, yo elegí ser arquitecto por, porque la verdad es que tampoco quería irme de Costa Rica y para vivir de la música tenía que haberme ido a Costa Rica. Yo no quería, yo de verdad quiero mucho mi país. Entonces, bien que mal, el haber sido inquieto, tortero y mal portado me ayudó a conocer un montón de gente diferente. Yo soy baterista, como dijo Luis. Cuando yo tenía 14 y 15 años tocaba en un grupo de rock y andábamos tocando en todos los festivales de los colegios. Entonces también logré conocer a mucha gente. Y, y es vacilón porque tampoco yo no crecí en cuna de oro. Yo sí soy hijo de un arquitecto, pero mi papá lo que hizo fue enseñarme a ser muy responsable y muy respetuoso en muchas cosas. Y yo no soy hijo de Ronald Surcher ni de oficinas así gigantescas. Entonces yo lo que hice fue aprovechar muy bien las conexiones y las situaciones que se me presentaron. Y, pero también tiene mucho que ver con personalidad, con curiosidad, con inquietud, con la sensibilidad que uno puede desarrollar al arte, a la habilidad de poder entablar una conversación con una persona. Muchísimas cosas, ni siquiera son cosas por las cuales yo siento que yo pueda decir que soy responsable. Son cosas que han ocurrido y tienen mucho que ver con que yo las he querido así, yo he visualizado mi vida lo mejor que pueda desarrollándose, yo como arquitecto, y siempre queriendo aportar y siempre queriendo servir mucho por medio de mi profesión, ¿verdad? Entonces, no sé si te respondí, mae, pero tiene mucho que ver con el empuje que uno le ponga y con aprovechar cualquier oportunidad que vos tengas. Si uno tal vez no tiene círculos sociales muy amplios, puede empezar a buscar trabajos o situaciones donde se empiecen a provocar, y por ahí, eso es una labor del arquitecto que no se enseña y que no es fácil de enseñar y que a veces uno la aprende sin darse cuenta. Perfecto, ma, muchísimas gracias. Y María. la otra que venía por ahí es que si ha trabajado con algunos arquitectos de Costa Rica, digamos, con cuáles, si ha hecho colaboraciones y qué tal le ha ido, cómo ha sido la experiencia.
Mira, en algún momento compartido con la gente de Piazza, en algún momento compartí con don Bruno Estaño, fui en la maestría, compartí con don Víctor Cañas, con Edgar Brenes. Cuando estuve en la UACA, Abel Castro era mi profe y Abel nos permitió siempre una apertura creativa muy chiva. En trabajo he hecho algunas colaboraciones, pero vieras que yo sí vamos a ver, tal vez uno tuvo un poquito de visión de túnel y yo empecé a visualizar que tenía muy claro hacia dónde me quería mover y esa visión no siempre es tan compartida porque es una visión personal. Entonces, hace mucho tiempo que no colaboro directamente con otros arquitectos, siempre lo he considerado, siempre he querido, pero también ha habido momentos muy difíciles a nivel nacional y a nivel económico en donde uno dice, ya me encantaría compartir un proyecto, pero no puedo porque necesito sobrevivir yo y tengo identificados a varios arquitectos, amigos con los que me gustaría trabajar y de ahí ojalá se dé la oportunidad más adelante, porque incluso algunos tienen especialidades en cosas que yo no manejo, o podemos complementar bioclimatismo con el diseño hospitalario o aeroportuario, bueno, en fin. Entonces, por ahí me he concentrado mucho en mi desarrollo y sí estoy abierto a trabajar con otra gente, pero no sé si, vamos a ver, eventualmente vamos a llegar a un boom post pandemia y ojalá ese boom post pandemia nos baña a todos del trabajo y surjan esas cooperaciones. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat. Espérate para ver si lo veo, es que no lo veo. Dice, ¿qué pasa si una persona, una vez que ya hicieron los planos constructivos, tiene hasta los permisos y desea hacer cambios en la obra? Ok, eso pasa mucho. Uno tiene que tener algo de flexibilidad porque muchas veces pueden cambiar. Cuando ya todo está listo en planos y estamos en plena construcción y ocurren cambios, lo primero que hay que hacer es discutirlos, anotar en las bitácoras que van a ocurrir esos cambios. La empresa constructora debe presupuestar los cambios y hay una manera de siempre ir un paso adelante y no descuidar que esos cambios terminen siendo un desbarajuste en el presupuesto. Entonces es importante nada más seguir los procesos correctos, para eso existe el trabajo en equipo. También tristemente a veces los clientes cambian como si no fuera a afectar los costos y es muy importante alertarlos de lo caro que podría resultar una cosa u otra. Sí es, en mi opinión, no existe un juego de planos impecable y perfecto que nunca vaya a sufrir cambios en la obra. Entonces, pues hay un debido proceso. Si es necesario hasta bajar la velocidad del desarrollo de una obra, se baja, pero hay que agarrar los cambios antes de que sean bombas y se debe contar con un presupuesto, se debe contar con una empresa constructora que te apoye y también si el cambio no tiene justificación, usted con criterio de arquitecto tiene que poder decir, es que no funciona, no está bien, y va a gastar plata en esto y esto y lo otro. O sea, uno tiene que poder identificar y apoyar con firmeza y con criterio, porque en McDonald's te dicen, el cliente siempre tiene la razón. En construcción no, en construcción muchas veces el cliente no tiene la razón. Hay que escucharlo, hay que atenderlo y hay que inclusive haber analizado si ese punto ya ocurrió en el diseño, ¿verdad? A la gente hay que educarla a que valore el proceso de diseño, a que valore la inversión que hizo en el arquitecto para que también haya responsabilidad sobre las decisiones y no todo pese sobre uno, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Hay una mano levantada, Jacob. Hola, buenas noches.
Pero bien, mi duda más, tengo una duda, ahorita que estamos viendo algunos de los proyectos en los que se está utilizando arquitectura bioclimática y nos mostraba algunos esquemas de flujos de vientos y tal, yo me hacía una pregunta. Yo voy, digamos, a un lote, voy, inspecciono, hago una investigación, ok, hago mis diseños o mis bocetos de donde yo considero cómo va a funcionar el viento, las corrientes y tal. Pero como aquí en Costa Rica pasa mucho eso, de que aquí el clima hace lo que se le da la gana y me han dicho más de una ocasión de que el viento hace lo que quiere, ok, yo hago mis diseños y mi diseño, pero ¿cómo sé yo realmente de que esa propuesta o esa distribución realmente va a cumplir con lo que yo espero que cumpla? ¿Cómo me aseguro yo de que en todas las épocas del año realmente los vientos funcionen como yo tengo estimado que van a hacer, que van a funcionar? Es que eso mucho viene de conocer el clima. Eso viene total y absolutamente de saber que el clima tampoco es una variable permanente y estática, es una variable intangible, dinámica y totalmente cambiante. Entonces vos tenés que saber que el viento no va a venir solo del este todo el año. Vos tenés que saber que la casa tiene que poder responder a todas esas cosas. Y esto hay que tabularlo con las posibilidades físicas del terreno. Hay terrenos que están construidos entre tres muros y tal vez no tenés acceso a viento, o las sombras de los otros edificios le generan humedad. O sea, hay que tener flexibilidad y habilidad y uno tiene que estar muchos pasos adelante. A mí me acaba de pasar, por ejemplo, una señora me quiso cerrar una ventana porque le da miedo el patio, entonces se está paseando en la ventilación cruzada de la casa. Yo tuve que convencerla de que está cometiendo un error y que cuando tengan los zapatos y los calzones y los brasieres llenos de moho, va a ser un problema. Entonces ahí es como lo educás y les discutís y les inculcás respeto al proceso que se ha realizado. Y con respecto a lo que uno espera de que el viento haga, es que el viento nunca hace lo que uno quiere. Uno tiene que nada más permitir que entre y salga. Usted no va a lograr necesariamente que el viento vaya en diagonal en un espacio. Tal vez se le puede acercar a tener algo de precisión en ese sentido. Yo lo que hago es que tengo múltiples posibilidades y no solo una. Pero también hay que decirle al cliente, por ejemplo, dice, bueno, usted quiere ventilación cruzada, pero no quiere dos ventanas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dormir con la puerta del cuarto abierta y que eso lo lleve a tener que dormir con la puerta principal abierta para que el viento cruce? Si no, usted tiene que tener ventilación sin sacrificar privacidad. Entonces empezás a generarte frases, generarte conceptos y lograr explicarlos de una manera que la gente entienda y respete qué es lo que está ocurriendo. Pero mucho tiene que ver con experiencia, muchísimo con experiencia, y muchísimo tiene que ver también con conocimiento. Hay que ser muy, lo que le dije antes, hay que ser muy inquieto y hay que estar constantemente buscando y buscando y buscando y buscando. Y en todo momento de tener la mente abierta a aprender y a poner en práctica. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Realidad. Me parece que no hay más preguntas, algún comentario o algo. Hay una mano levantada, Isaac Cordero. Sí, buenas noches, Andrés. Verás que estaba notando un toque en las partes de las plantas y fachadas, que algunas son más, vamos a ver, venimos rectos y después hay un doblez a 23 o a 45 grados. No sé si esto en las plantas, por lo general, lo aplicas para que, no sé, algún beneficio de cómo hablas de aire cruzado o ventilación central en las casas, básicamente. No sé si, o es ya una forma tuya de diseñar, tal vez. Ok, buenísimo. Mira, hay un balance de cosas. Muchas veces esta casa que estás viendo, esta imagen tiene un giro como a 35 grados. Este giro responde
a la vista que yo le quiero dar al área social, pero también responde a la forma del terreno. Entonces, yo trato siempre de tener, por ejemplo, orientación este-oeste en el edificio alargado, de manera que las caras grandes, largas del edificio sean al sur y al norte. No siempre se puede. A veces hay que responder a la forma del terreno. A veces el terreno está totalmente opuesto al recorrido del sol, entonces tenés que mitigar. Esa es otra palabra importante. Cuando el bioclimatismo no funciona tal cual, uno, ni modo, responde al lote, pero mitiga. Entonces alargas un alero, pones un parasol, jalas una pared, creas una diferencia en el viento. Y también, por supuesto, que dentro del, o sea, y esta tal vez es la respuesta más honesta, dentro del bioclimatismo y todo, igual uno como arquitecto tiene que diseñar y tiene que diseñar bonito. Entonces, ya vos pensás en crear ese boom, el efecto, el wow, efecto wow, cuando uno ve una casa y qué chido el ángulo, o agarrarse y como por ejemplo en este render que estás viendo, yo bajo la cámara y veo la cámara de abajo para arriba. Eso es un truco para que el edificio se vea más grandioso. Entonces por ahí vas balanceando el bioclimatismo, lo balanceas con la realidad física del terreno y lo balanceas con el diseño arquitectónico, no solo con la parte bioclimática, sino el diseño arquitectónico verdaderamente agradable, donde antes, en algún momento la gente solo pensaba en estética, solo pensaba en lujos. ¿De qué me sirve diseñarle yo a un cliente una cocina con sobres de mármol si no cocina ni papa? O sea, la cocina con piso de oro va a ser igual que el mae no sepa cocinar nada. Entonces empieza uno a lograr su fórmula en base a criterios, a experiencia y en ese balance, digamos, si usted tiene un lote que tiene una forma que nada que ver con la teoría básica del bioclimatismo, uno responde al lote y al presupuesto del cliente y mete bioclimatismo poquito a poco. Uno busca, pero yo siempre ando haciendo eso, buscando que los espacios se burlen entre sí para provocar cruces de viento, y para provocar vinturis y puntos positivos donde el viento pega y donde el viento atraviesa. Y entonces se vuelve una fórmula, ya lo desarrollas vos cada vez más en tu práctica. Y eso créame que viene después de miles de bocetos, de garabatos, de una maestría, de ver videos, de aprender de otros arquitectos. Nadie está libre de influencias en esto, uno siempre tiene sus influencias y es donde viene la parte interesante de poder aprender de otra gente y de estar totalmente aplicado para, pues, con sobrada razón, tener tu propio criterio y practicar vos tu arquitectura. Muchísimas gracias. Entonces es un equilibrio entre el lote y lo que tenemos que construir. Exacto. Sí, sí. Mira, tenés que equilibrar hasta si las personas andan de buen genio o no, man. Uno nunca sabe con qué se va a topar. Yo creo que hay una parte del arquitecto que se desarrolla que tal vez uno no lo busca. Y verás que es interesante. El arquitecto a veces se vuelve, bueno, siempre es el director de orquesta y es el que diseñó, pero uno a veces también se vuelve como el pacificador o el neutralizador o la voz de la razón, y entonces no cambiamos esto, mejor hagamos esto o explorémoslo y hagamos esto. Y, o sea, entonces eso tiene mucho que ver también con el manejo de no, y no es manejo de la gente, es cómo te relacionas con la gente. Uno tiene que ser, la verdad, si usted está estudiando arquitectura, está en una posición de ventaja y tiene una bendición por encima de un porcentaje altísimo en el resto del planeta. Y en Costa Rica en general somos bien bendecidos. Este es un país con muchísimas bendiciones. Entonces, uno también tiene que poder decir, amo lo que hago, soy bendecido en lo que hago, y entonces uno también tiene que poder escuchar y poner abajo, porque a uno le alimentan el ego. En la universidad también a veces le alimentan mucho el ego y uno cree que uno va a salir a ortografiar el planeta con edificios, ¿verdad? Pero a veces la cosa se pone dura y no andas, no lo logras, ¿verdad? Entonces,
puña, mira que vuelvo constantemente a esto de que uno tiene que visualizarse su propia carrera y su recorrido y batallar contra sus creencias autolimitantes y generar hacia uno el beneficio que uno quiere. Yo trato de decirlo con mucha humildad, sin embargo, yo le echo para adelante como un toro, como un león cuando sea necesario, pero con mucho respeto y siendo agradecido, ¿verdad? Bueno, yo diría que entonces podemos dejarlo acá, ahí 2 horas, no está nada mal. Vale. Muchas gracias, Andrés, de parte de la Universidad Internacional de las Américas. Y muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias.